Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al público local y muy buenas tardes también a quienes nos acompañan del resto del país. Soy el arquitecto Noé Villa, coordinador de jóvenes del Colegio de Arquitectos de Mexicali, COBARC MXL, un grupo de jóvenes que buscan mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad, así como realizar actividades en pro de nuestro crecimiento como profesionistas. El día de hoy, y como parte de las actividades que estamos organizando, continuamos con nuestro ciclo de charlas ACTAX 2020 con la intención de dar a conocer la labor profesional de arquitectos a los jóvenes, con la finalidad de adquirir mayores conocimientos a través de su experiencia y continuar actualizándonos. Hoy contamos con la presencia del arquitecto Jorge Gracia, arquitecto mexicano, fundador de Gracia Studio en Tijuana. Su objetivo es realizar proyectos de bajo costo con un alto valor estético, creando una arquitectura económicamente sustentable. Participó en la serie de conferencias Emerging Voices en 2013 en Nueva York. Formó parte del grupo Design Vanguard 2012 de la revista Architectural Record y fue ganador de la obra del año 2013 de Art Daily en Santiago de Chile. Además, seleccionado como uno de los ganadores de 10 despachos generadores de cambio en 2016 por la revista Obras. En 2014 funda Escuela Libre de Arquitectura, donde integra los principios fundamentales de Gracia Studio. Los dejamos con nuestro invitado del día de hoy, quien fue uno de los participantes en nuestro ciclo de conferencias 2019 que organizó BAJARC en el Colegio de Mexicali para dar inicio a los festejos del 50 aniversario. Bienvenido, Arqui. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? No veo a nadie, todos tienen su cámara apagada. Todos son libros de aprender. No pasa nada, no pasa nada. Pues mira, quería primero pues saludarlos y pues traigo una presentación en la que voy a hablar un poquito, me pediste que hablara un poquito de unos proyectos ahí del Valle y algo de Tijuana, ¿no? Pero voy a tratar de ser un poquito, de tratar de hablar un poquito menos formal, si se puede. Sí, claro. Y también si quieren convertir esto en algo que me puedan preguntar durante el proceso, no pasa nada, para no estar yo como monólogo. O sea, esta plataforma nos permite poder hablar muy fácilmente. La hemos estado usando nosotros en la escuela y se ha vuelto muy práctica. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta durante el proceso, podemos irle haciendo así si gustan, ¿sale? Okay. Muy bien, perfecto. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Ya lo ven? Sí pueden ver, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Tengo entendido el grupo lo están formando, ¿sí? Están iniciando con el grupo de jóvenes arquitectos del Colegio de Arquitectos de Mexicali, ¿no? Sí, tenemos desde febrero justamente que entró la nueva coordinación. Bueno, pues felicidades y agradecerles este tiempo que se toman porque es bien importante. Yo se los digo desde un punto de vista, a lo mejor que no debería decirlo yo, pero no he sido muy partícipe en el colegio, pero porque desde el inicio nunca lo fui, desde que estaba en la escuela y estaba empezando, como que nunca se me dio, pero creo que es bien importante, ¿no? Hay muchas decisiones que se toman a nivel gobierno que siempre el colegio es una gran palanca o herramienta para poder tener voz desde el punto de vista de un profesionista de la arquitectura, ¿no? A veces, como profesionista independiente, a veces siento una frustración cuando ve las cosas que suceden en la planeación de la ciudad y que dice, ¿a quién le preguntaron, no? Entonces, pues sí, pero ¿cómo me puedo poner a exigir cuando no estoy siendo partícipe, ¿no? Entonces, les felicito que desde ahorita empiecen a integrarse al colegio y que puedan hacer un grupo de jóvenes en los que tienen un interés por la ciudad, ¿no? Primero que nada. Yo les voy a hablar un poco de un poquito del despacho y del despacho que fundamos hace ya, estamos al 20, hace 16 años, y también de un poquito de la Escuela de Arquitectura, que esta se fundó hace aproximadamente 6 años, ¿no? Entonces ha sido un proceso interesante. Déjame ver cómo lo voy adelantando aquí. Ok.
Primero hablaremos un poquito de la ciudad, que a lo mejor me brinco un poco porque pues, están muy familiarizados quizá con la ciudad de Tijuana. A lo mejor muchos pues, vienen seguido, entonces voy a tratar de brincarme un poquito a eso para hablar un poquito más de los proyectos. El estudio, no se ven ¿se ve completa la imagen? Sí, va, todo. No, se ve una parte como que está interfiriendo. Ah, ok, déjalo quito, como que está la pantalla esta, déjalo muevo. A ver si lo puedo mover del lugar. Es esta la que se interrumpe. Ah, ¿esta? ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. Ah, ok, sí. Ok. La ciudad, pues que fue fundada en 1889, Tijuana, la oficina que fue fundada en 2004, la escuela en 2014, y voy a hablar un poquito de lo que está pasando ahorita ya en esta idea de formar un estudio de arquitectura en Tijuana por Tijuana, ¿no? Eso que dice Today es básicamente es un proyecto que se está trabajando por medio de la oficina, pero que la persona encargada del proyecto es una egresada de la escuela que ya está haciendo proyectos, participando en proyectos desde ejecución de toda la obra con nosotros, ¿no? Okay, entonces, como toda la curva de aprendizaje, cómo ha llegado a lo que vamos, ¿no? Porque este proyecto educativo que tenemos con la escuela, pues es un proyecto de muchos años, ¿no? O sea, ahorita llevamos aproximadamente 6 años, pero es un proyecto que está diseñado para muchos más, ¿no? Como 10, 15, 20 años, ¿no? Estas imágenes son de donde yo crecí, playas de Tijuana, en la frontera. Este es un artista local que realizó una pintura muy interesante. ¿Ven el cursor? Sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Sí. Ajá, que es donde básicamente pintó el muro como si fuese más que nada una puerta, ¿no? Una puerta de entrada, ¿no? Para nosotros, como oficina y para mí personalmente, siempre lo he visto así, ¿no? Ahorita es un caso único, lo que estamos viviendo, que tenemos ya dos meses más o menos, si no es que más, con el bloqueo de la frontera. O sea, la situación siempre va cambiando y nosotros como arquitectos tenemos que irnos como, pues, actualizando y tratando de entender las situaciones de cada zona donde uno vive para poder diseñar acorde al sitio en que vivimos. En este caso les digo esto porque yo en otras presentaciones que había hecho en unos años antes siempre hablaba de la posibilidad de nosotros de que siempre hemos podido cruzar, ¿no? Que quizás somos privilegiados en cierto punto en el que hemos tenido siempre la posibilidad. Ahorita tenemos 2 meses que no se puede, ¿no? Y eso que influye, ¿no? A veces, hoy por ejemplo estaba hablando con un cliente y nos preguntábamos qué va a cambiar, o sea, con esto del COVID, qué va a cambiar con esto de las fronteras más. O sea, no creo que vaya a estar sencillo después de que ya abran la frontera, no creo que el cruce sea igual que antes. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a mover? O sea, la comunicación entre porque al final de cuentas la ciudad de Tijuana y la región, la metrópoli, se puede decir que si consideras San Diego, Tijuana, Ensenada, toda esta zona, pues va a funcionar totalmente distinta a cómo funcionaba el año pasado, ¿no? Entonces nosotros, a lo mejor, el arquitecto es el que diseña específicamente dentro de un límite de propiedad, pero también nos vemos muy involucrados en participar en proyectos en los que trabajamos en el espacio público, en los que proponemos para el espacio urbano. Entonces, todas esas cosas, todas esas situaciones siempre nos van a ir cambiando, ¿no? Nos van a ir cambiando cómo vemos la forma de diseñar, ¿no? También pensábamos, por ejemplo, no tiene nada que ver con esta imagen, pero cómo van o sea, las casas, yo por ejemplo tuve la oportunidad pues de conocer mi casa a través de este encierro, y, aunque ya haya vivido aquí 3 años en esta casa. Entonces ahorita es bien curioso porque puedo dar las cosas que inconscientemente hice y que ahorita las estoy disfrutando al máximo, como por ejemplo este espacio, ahorita este espacio es debajo de la casa en la que vivo, y son espacios en los que la privacidad, tengo una niña de 2 años y medio, por ejemplo,
y pues el ruido es un factor. Si tú tuvieras el espacio donde quieras hacer conferencias o si tuvieras que trabajar desde casa, pues no puedes estar junto con el espacio donde está la niña haciendo ruido y cosas de esas, ¿no? Entonces, muchas cosas creo que van a ir cambiando, o sea, durante el proceso de irnos conociendo las nuevas situaciones en las que vivimos, ¿no? Este es un artista que se llama Luis Muñoz, que en el 2008 atravesó como el hombre bala, ¿no? Básicamente la frontera, ¿no? Es como una representación de qué significa este espacio efímero que para nosotros en realidad es solamente una línea invisible hasta cierto punto, ¿no? Hasta hace 2 meses, ¿no? Que siempre era permeable, ¿no? Y hoy no lo es permeable para todos, solamente para los que tienen ciudadanía o son residentes. Y pues es bien interesante, o sea, cómo vivir en la frontera te da esa posibilidad de poder entender 2 mundos y que cada año que pasa va cambiando, ¿no? A mí por eso me gusta mucho trabajar en esta zona porque no es estática, siempre es dinámica y siempre la gente siempre tiene una perspectiva muy, muy abierta precisamente porque está viendo 2 mundos paralelos, ¿no? 2 mundos paralelos y la gente de la frontera lo sabe digerir esas dos realidades y las conjuga en una sola cosa. Entonces nosotros como arquitectos tratamos de conjugar esas 2 realidades en nuestros proyectos también. Cuando hablamos de procesos constructivos, cuando hablamos de estilos de vida, cuando hablamos del tiempo que pasas en la casa, o muchos factores, ¿no? Aquí se ve la frontera, cómo Tijuana se trata de estar lo más pegado posible a Estados Unidos. Estados Unidos trata de alejarse lo más posible. Es una oficina relativamente pequeña que nos hemos ido siempre tratado de mantener así. O sea, sí hemos tenido proyectos algo más grandes, pero tratamos siempre de que sea una oficina en la que estamos construyendo, pues ahorita por ejemplo tenemos 4 proyectos en obra y pues más algunos otros en el proyecto, pero siempre, ahorita yo creo que es el punto máximo de construcción. No nos gustaría tener más de no deberíamos de tener más de 2 proyectos en obra al año. Ahorita tenemos 4, pero no nos gusta, nos gustaría tener menos para poder tratar de ejecutarlos más a detalle, ¿no? Creo que es una oficina que trabaja como le llaman los americanos, design build, que diseñamos y construimos a la vez. Entonces queremos de esa forma podemos nosotros tener más detalle, ¿no? Llegar a más detalle, ¿no? Entonces por eso la oficina se mantiene en un equipo pequeño y siempre buscamos trabajar experimentar con los materiales. O sea, en este caso, por ejemplo, el acero, ¿no? El acero, así que son láminas de acero de 4x8 pies, que las cortamos, las doblamos y creamos ciertos tipos de acabados. Nos preguntan, por ejemplo, en Instagram, que metemos fotos y, oye, ¿de qué marca es ese acabado? No, pues no es de ninguna marca, ¿no? Lo hacemos, es hecho para esta casa. Y tratamos de no replicarlo también. O sea, en la que sigue, pues vamos a ver qué exploramos, ¿no? Por ejemplo, la madera de aquí es la madera misma reciclada que se utiliza durante la siembra. Entonces, siempre, cada proyecto tratar de ir explorando para buscar aprovechar los materiales al máximo y tratar de lograr estar en costos, ¿no? Otra de las cosas interesantes es tratar de buscar siempre rescatar los oficios, ¿no? Los oficios de gente que trabaja los materiales como la herrería o rescatar, por ejemplo, los materiales que existen. Por ejemplo, aquí ven en el piso de esta casa, era el material que existía durante la casa, pero cuando remodelamos lo guardamos y luego lo reutilizamos, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso? La primera, pues por costo, ¿no? Obviamente esa es una, pero yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es que obtienen cierto carácter y le da tiempo, le da más valor porque son materiales que estuvieron por años, ¿no? Entonces, como que creas una historia. Creo que en la arquitectura debemos de crear historias, debemos de crear ese tipo de
cosas que puedes contar, ¿no? Que si tú vives en esa casa y cuando explicas el piso ese que no sea un capricho, no sea un material que trajiste de no sé dónde, sino que sea, es que este material existe desde hace 60 años en esta casa y cuando lo remodelamos, pues tuvimos que quitarlo y pues nos pareció que era interesante y lo reutilizamos. Y cómo lo reutilizas, lo reinterpretas, ¿no? Porque originalmente el piso estaba en diferentes zonas de la casa y estaba en una zona toda roja, en una toda verde, en una toda amarilla. Pues es como una segunda vida de los proyectos, ¿no? Y esta casa es una casa que nos tocó remodelar. Es una casa histórica en la Ciudad de México y bien interesante porque siempre construimos nosotros nuestros proyectos desde aquí, desde Tijuana. Normalmente nuestros proyectos son locales, pero en este caso, pues algo de fuera, no porque fuera de fuera dejamos de tratar de darle trabajo a esas personas locales, ¿no? En este caso a los herreros, de buscar cómo podíamos, porque es un trabajo, es muy fácil diseñar diseñar una herrería más sencilla. Esto es súper complicado, y más si lo vas a hacer de lejos, y más si nunca has trabajado con el herrero. Entonces, pero la decisión de tomar de sí, me lo voy a aventar, lo voy a hacer, es lo que hace la diferencia. Creo que, por ejemplo, este espacio, la herrería de este espacio, la herrería de esta escalera es el espacio, al final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso es que cada cosa que hagas debe ser bien importante. Aunque estés diseñando una silla o lo que sea, todo debemos de tratar de que siempre sea el elemento más importante, ¿no? Y para eso, pues necesitas tiempo. O sea, te vas a ver en conflictos de que le tienes que dedicar mucho tiempo, de que a veces no te pagan bien el proyecto, entonces no le puedes dedicar tanto tiempo, entonces tienes que volverte un poco más eficiente. Tienes que tratar de poder trabajar una línea de diseño que para hacerla otra vez le puedes cambiar ciertas cosas, pero ya tienes más o menos avance en la forma de cómo lo diseñas para que lo puedas realizar de una forma fácil y rápida, ¿no? No sé si me explico esa parte, pero... Entonces, este está en Tijuana y también son proyectos en los que se mezclan mucho los sistemas constructivos. Este edificio podría ser un edificio de oficinas, como se fijan, todo aparente, las estructuras, minimizando acabados que no los necesitas. Aquí, por ejemplo, ven esto, pero es porque ahí hay unas instalaciones, pero si acá no hay instalaciones de drenaje, de sanitario, de unos baños de arriba, pero si aquí no lo necesito, pues evito el plafón, ¿no? Y lo interesante de esto es que se vuelven con más carácter, se vuelven proyectos que tienen más carácter y aparte tienen demuestran su estructura. Y para mí es bien importante eso, que es como ser muy transparente, que lo que dices haces. En este caso es eso, es como la casa enseña su estructura y eso es lo que es, ¿no? ¿Para qué sirven estas vías? Para tener el siguiente nivel, ¿no? ¿Para qué sirve el steel deck o los aceros? Pues para colar el concreto, ¿no? Entonces, ser muy franco con todo lo que usas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo interesante de estos proyectos es cómo trabajas con tus ingenieros toda la estructura, porque al final de cuentas la estructura es la arquitectura. Entonces ahí llega un punto en el que tú como arquitecto tienes que pensar con un criterio estructural, en el que cuando diseñas, no solamente estás pensando en el espacio como un espacio en sí, sino que la estructura sea el espacio, ¿no? Okay. O este otro proyecto en el que, si se fijan, cada proyecto tiene ahí ya me pasé por el otro lado. Cada proyecto tiene sus características muy únicas. Por ejemplo, es en Baja California Sur, y al contratarnos para este proyecto, era un cliente de Los Ángeles, de nacionalidad francesa, que quería hacer una casa de vacaciones, 2 casas en realidad, una para rentarla y la otra para él. Entonces nosotros lo que logramos hacer aquí es pues hacer la visita de sitio primero y ver qué materiales había en la zona,
en las ferreterías, en las únicas 2 ferreterías que había en el pueblo, y con eso trabajaron. Así, mira, tengo este concreto, colorante, tengo este tipo de talavera, un material que existía como acabado, lo pusimos en fachada, tenemos este tipo de palitos que sabemos que los cercos de las casas todas tienen estos palitos como estos. Y así fuimos escogiendo esa paleta de materiales, nos regresamos a la oficina y trabajamos con esa paleta de materiales para que todo lo que se hiciera fuera con productos locales y con gente de ahí, ¿no? La mano de obra local. ¿Ok? También este otro proyecto, de hecho estos proyectos los tenía que pasar rápido, pero estoy hablando de más. A lo mejor al final voy a tener que cortar unas cosas, porque la idea es que no los quiero aburrir tampoco. En estos proyectos son proyectos en los que hacemos proyectos inmobiliarios para renta, en las que la plusvalía de los proyectos se recupera, la inversión se recupera en aproximadamente 9 años. Siempre tratamos con nuestros clientes de que muchas veces la gente hace desarrollos inmobiliarios para venta inmediata. Yo creo más en los negocios inmobiliarios patrimoniales, en los que el dueño, el que te contrata, pues le mete más, pues desde dinero, desde cariño, desde interés, porque va a ser algo que él se va a quedar con ello. A diferencia de un negocio que no es patrimonial, que es un negocio que se va a vender al siguiente año y nomás van a sacar dinero de él, pues tratan de construir todo lo más barato posible porque no va a ser de ellos, no va a durar muchos años para ellos. Entonces tratan de sacar el máximo provecho a ese pedazo de tierra, y siempre lo que sucede es que no se piensa en un proyecto a largo plazo, se piensa en un proyecto de inmediato, ¿no? ¿Cómo le puedo sacar el mayor dinero posible a esto? Entonces es muy difícil pensar en arquitectura cuando tienes ese factor. O sea, cuando el factor es un documento Excel comparado con un programa de computadora para arquitectos, ¿no? Porque el documento Excel, pues el resultado, si te salen números verdes, es una cosa, es súper bueno. Si te salen números rojos, pues es malo, ¿no? En este caso, en la arquitectura es diferente, no se evalúa por cuánto le va a sacar el proyecto, se evalúa por la calidad del espacio, por los años que te va a durar, por la plusvalía que puede generar porque la gente quiera vivir en ese espacio, y por muchos otros factores que no son precisamente dinero, y que al final de cuentas yo creo que cuando tú haces las cosas bien y haces muchas, o sea, después el dinero viene solo, ¿no? Entonces, como arquitecto y para ustedes jóvenes, me gustaría decirles que traten siempre de buscar la calidad de los espacios más que simplemente la utilidad, ¿no? Se van a ver con muchas situaciones, principalmente si tratan con desarrolladores, pero yo creo que las mejores ciudades han estado construidas por arquitectos, no por desarrolladores, ¿no? Entonces, ese es el lado bueno que se tiene, ¿no? Esta casa aquí está en Tijuana también, es una casa que es toda en concreto. Aquí se trató de minimizar los materiales al máximo, que la estructura fuese el acabado final. Y con esto vienen retos, porque son proyectos sumamente complejos para construirlos. Se vuelven más costosos por el tiempo que tardas y por la cimbra que tienes que utilizar, y obviamente por el concreto, ¿no? A diferencia de si fuese una casa de block, pero yo creo que el valor lo tiene, la arquitectura tiene un valor al final de todo, ¿no? En el que, por ejemplo, este tipo de acabado o este tipo de arquitectura tan atemporal te da ese valor agregado que no te lo da algún otro tipo de materiales, ¿no? Que quizá a la primera instancia sean más baratos, pero a la larga, si ya le sumas los mantenimientos de ese otro producto, de ese otro material, a pues no vas a darle mantenimiento en toda tu vida, ¿no? Entonces también hay diferentes factores que tienes que considerar. Este es el mismo proyecto. Hemos estado haciendo muchos sótanos últimamente en todas las casas, así como terrazas habitadas,
que le llamamos la quinta fachada, y un sótano que le llamamos sexta fachada, porque el valor de la tierra cada vez va creciendo más. Entonces, siempre vemos, yo veo la posibilidad de que solamente una excavación, unos muros de contención, cómo agregas toda una plataforma de una casa, ¿no? Hemos hecho unas casas en las que todo el sótano se vuelven garages gigantes, en los que es un valor muy, muy importante para las casas. En otras hemos hecho cavas. En esta, por ejemplo, hicimos una cava que al final de cuentas tiene la alberca, una ventana que da hacia la alberca, que es la alberca que vieron en este lado, aquí. De hecho, la ventana está aquí atrás de esta alberca. Y pues tratar de ser como, de jugar con la luz mucho, de jugar con la luz, a pesar de que la luz, por ejemplo, cuando tú posicionas una ventana en una esquina y la pones en un acabado tan rústico como este, todas las imperfecciones, todo sale, ¿no? Pero al final de cuentas creo que ese es el carácter que buscamos, ¿no? Que tenga vida, no tratar de maquillar. Muchas personas tratan de maquillar los proyectos que cuando quedan mal colados o algo así, pero yo creo que es como es como una cicatriz de vida, ¿no? Es como una cicatriz. Entonces, creo que es parte, lo tienes que mostrar, ¿no? O proyectos, si se fijan, todos los proyectos, casi todos tienen diferentes materiales. Es algo que siempre nos ha gustado mucho explorar como oficina, de estar buscando que tengan cierto carácter, que cada uno tenga esa exploración, de buscar cuál es el material adecuado para esta casa en específico. En esta, por ejemplo, es una mezcla que lo he estado haciendo en varias de las casas, que el concreto me gusta mucho, pero es un poco más caro, ¿no? Entonces, el sistema constructivo de la planta alta de aquí, de esta casa, es de puro metal, puro montén de 8, de 6 pulgadas. Y la losa, el techo, es de montén de 8 pulgadas acá arriba. Entonces, pero se sostiene sobre unas vigas que tiene concreto aquí, y de ahí para abajo es puro concreto aparente. Entonces, si tú sacas los números de lo que te cuesta el sistema constructivo de planta alta con el de planta baja, pues al final se vuelve un sistema constructivo muy estándar, como si fuese una casa de block toda. Entonces, pero tú en tu planta baja, en la sala, como en la cocina, tienes concreto aparente, que normalmente es más caro. Entonces, con eso puedes lograr hacer casa. En esta casa está en un fraccionamiento aquí de buen nivel, pero el costo de construcción no fue tan caro, ¿no? Entonces, tienes que jugar con un poco el diseño, a la vez con los números de cómo puedes llegar a construir un poquito más eficiente, ¿no? Y eso a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Como clientes, ¿no? Este proyecto, nos hablaron para un proyecto en Los Ángeles, un restaurante que se llama Nightshade, y bien curioso porque digo que me siento como Forrest Gump. Nos hablan para ciertos así proyectos, y de repente resulta que la chef era la ganadora de no sé qué premio. Yo estuve dialogando con ella por mucho tiempo y todo, y nunca supe quién era, hasta ya después me enteré, y era una super chef famosa así de Estados Unidos. Y ya cuando terminamos, ganó el mejor restaurante de todos Estados Unidos, y cosas así curiosas que nos sucedieron, ¿no? Pero el inversionista, el dueño, era un amigo mío que le hice un bar yo hace muchos años cuando yo trabajaba en San Diego, y lo dejé de ver por muchísimos años, un brasileño, y me habló, y pues yo no me la creía mucho. Es como que dije, pues vamos a ayudarle a hacer un restaurante ya. Pero hicimos el proyecto, todo, y bien curioso porque lo estuvimos trabajando así por WhatsApp, todo muy informal, pero todo se fue dando, ¿no? Fue muy comprometido él estar dentro del proyecto para hacer la ejecución de la obra, y pues y lo trabajamos de una forma súper divertida porque era casi todo por WhatsApp, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece estas sillas? Conseguimos unas sillas en Target, las tapizábamos, le cambiábamos, le lijábamos, le quitábamos el material y le cambiamos por otro. Los pisos, por ejemplo, ya existían, pero estaban color chocolate. ¿Qué pasa si lo limpias? Y me mandaba foto, y luego le hacíamos pruebas, todo así como que por WhatsApp. Y estuvo bien padre el proyecto, y lo más padre es que al final obtuvo mucho reconocimiento, ¿no? Mucho reconocimiento de parte, pues, de la industria restaurantera, y de ahí nos salieron otros proyectos también, ¿no?
Este proyecto sí lo voy a explicar un poquito más a detalle, que es un proyecto aquí en Tijuana, de una casa, en la que lo que les comentaba hace un ratito de mezclar los sistemas de construcción. Por ejemplo, en la planta baja tenemos una serie de muros de concreto que detienen, que parecen cajitas, pero en realidad son unos planos que ahorita los vamos a ver en planta, que detienen una estructura metálica que tiene unos PTRs de 5 pulgadas con contraventeos y otra losa también de acero con concreto, con steel deck y concreto, ¿no? El mismo esquema de la otra casa que les mostré que era de madera quemada, la negra que vieron hace unos momentos, y lo que hacemos en este es tratar de también de estar en un costo promedio, mezclando lo que es un sistema un poco más económico con un poco más caro, ¿no? Okay. Entonces, el funcionamiento de la casa es un basamento, se puede decir que extendemos como los rodapiés de la cimentación, se extienden y se convierten en muros, y luego ya te cuenta que el segundo piso se vuelve el primer nivel, ¿no? Es como ese es el concepto de tratar de utilizar estos muros. Son los muros portantes, los que cargan la casa, y este muro también, ¿ok? Este que es un muro, una barda de colindancia, pero se vuelve el muro portante porque todos los traves vienen en este sentido y tienen desde aquí hasta acá, y luego vienen desde aquí, bueno, no es desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, y así. Ahorita van a ver otras fotos. Plantas muy abiertas en las que el patio sea el espacio más importante, y es lo que les decía en este momento. Esta casa, de hecho, no es la casa de mi familia, no es mi casa, en la que cuando con este encierro te das cuenta de los aciertos que haces, a veces que no te das cuenta cuando lo estás diseñando, como que dices, pues sí, voy a utilizar un espacio que se abra, ¿no? Para cuando tenga fiestas, pero resulta que no es nomás cuando tengas fiestas el diario. Pues ahorita, por ejemplo, mi hijo está ahorita aquí, tiene una chimenea aquí, las niñas se ponen a jugar. Tú puedes abrir todos estos paneles y en realidad estás en la sala, pero estás en el patio, o estás desayunando y estás súper abierto siempre, ¿no? Aquí tienes puertas corredizas, entonces siempre tienes ventilación cruzada. Entonces siempre es el sótano, que es el de hecho donde estoy aquí. Y este es un espacio que básicamente cuenta con una bodega, las escaleras. Las escaleras hicimos una división de unas escaleras aquí y otras acá, precisamente para que no existiera no se sintiera como una casa de 3 niveles, ¿no? En realidad queríamos que se sintiera como 2 niveles. Entonces, solamente si quieres ir al sótano, tienes esta escalera, y si quieres ir para arriba, tienes esta, ¿no? Esta es la que te baja al sótano, y este es el espacio del sótano, que es básicamente un espacio que se ha pensado es como un estudio, pero en realidad puede funcionar para los amigos de mi hijo, de mi hija, que vienen y se reúnan. Es como un espacio más flexible, ¿no? Hemos tenido fiestas, tenemos una bola disco, para todo. Pero bueno, en la planta alta, que subes por esta escalera, este es un espacio abierto hacia que ves hacia el comedor, y tienes la recámara principal, que se divide por un closet que es a 7 pies de altura. Entonces, en realidad, tú sientes como el espacio, como todo un espacio, y sus regaderas, su excusado, su tina, ¿no? Un jacuzzi. Y acá, en las otras 2 recámaras, y se fijan, si vieron en fachada, no tiene más que 2 ventanas hacia el frente. Esta es arenada, en realidad, y esta es arenada de aquí, solamente se ve un poco, pero es parte de la idea que la casa se abre hacia el interior, se abre hacia los patios interiores. Aquí, por ejemplo, esta pudiese tener una ventana aquí sin broncas, pero decidimos que se abre hacia una terraza, ¿no? Hacia esta terraza, que en realidad no se abre hacia la calle. Esta también pudiéramos tener aquí hay plantas, todo, podríamos tener todo abierto, y esta se cierra, y en realidad se abre hacia un patio privado, ¿no? Entonces, como que trae ese sentido como de claustro. Okay. Pero muchos domos en los que al final de cuentas siempre tienes luz. A todas las horas del día te está entrando luz por diferentes lugares. Y como les decía, el trabajo de los herreros, el trabajo artesanal de trabajar con ellos y ponerse a diseñar, inclusive muchas veces hasta en el sitio, ¿no?
Muchas veces tratamos de diseñar no tenerlo en los planos a veces en sitio, o hacemos unos dibujos y se pueden modificar en sitio. Pero creo que la arquitectura es un oficio en el que tenemos que estar cada vez trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y eso te hace más flexible para poder diseñar cosas distintas, cada vez ir progresando, ¿no? La planta alta en realidad está construida con pura tabla roca, toda la parte alta, pero sí columnas de acero y vigas de acero. Pero básicamente es para tratar de lograr ese, en la planta baja sí, mucho concreto, y en la planta alta es concreto, y arriba acero, ¿no? Son los basamentos. Estos son vitrales que ya se consiguió una persona local que trabaja, que ya no se usan ahorita, pero sí conseguir los vidrios, que de hecho tampoco se usan, no sé por qué, pero fue difícil conseguir los vitrales como de iglesia, y estos son unos elementos. Tiene varios, tiene uno aquí, tiene otro acá y tiene otro acá abajo. Esa es la apertura que les digo de un espacio a otro, del interior al exterior, cómo se integra todo. Y cómo, por ejemplo, la herrería, cómo los soportes de la estructura se trabajan muchas veces en sitio, porque esto nunca lo calculamos realmente. O sea, la ingeniería no fue calculada. Entonces, ¿cómo empiezas a diseñar los estructurales en sitio para que se sostengan, ¿no? Todo. Es el muro colindante portante que les hablaba, cómo las vigas llegan hasta el muro colindante, y hay un cerramiento de una viga de acero, que ahí se conectan todas las vigas y se convierten en estos pequeños espacios. Ahorita ya tenemos barandales aquí, estas fotos son muy viejas y ya tiene mucho más vegetación. La casa empieza a tener mucha vida con toda la vegetación, como empieza a crecer y ir cambiando. Aquí apenas estaban plantando las cosas, ahorita ya es todo verde. Ok. Entonces, me lo brinco. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? Nada, ¿todo bien? Todos tranquilos. Bueno, vamos a... ¿cómo andamos de tiempo, A ver. De tiempo está muy bien. Puedo continuar sin problemas. Sí. Bueno, este proyecto, seguramente lo han visto en algún lugar, estando en Mexicali. De hecho, los dueños son de Mexicali. Entonces, la estructura precisamente se fabricó allá en Metalco, en Mexicali. Y uno de las decisiones principales del diseño fue eso, ¿no? Tratar de construir con los elementos que teníamos, y tratar de respetar al máximo el sitio. Respetar la naturaleza, ver que este lugar tiene unas características muy, muy, muy bonitas en cuanto a sus piedras y su vegetación, a pesar de que es muy árida, pero tiene una vegetación muy, muy bonita. Cosa que cuando empezamos el proyecto nos costó trabajo. Bueno, no nos costó tanto, pero sí, normalmente cuando tú estás trabajando, casi siempre piensas que un proyecto, mientras más verde la vegetación esté, es más bonito, ¿no? Como que esa es como siempre hemos vivido en desierto, en una zona árida, como que pensamos que las palmeras y las zonas de mucha vegetación, cuando salimos de vacaciones, para nosotros es como que lo bonito, ¿no? Entonces, para nosotros era cómo tratar de entender estas colinas con tanta piedra, y cómo interpretarla, y cómo nosotros ir diseñando en esta, ¿no? Entonces, cómo construir en esta, porque el diseñar, podíamos diseñar lo que sea, pero en el proceso de construcción sabíamos que si tú metes una retroexcavadora o cualquier máquina ahí, pues destruyes toda esta naturaleza, y no es lo mismo que estar en un lugar donde llueve mucho y tú plantas cualquier cosa y crece rápido. Aquí no. Entonces, si nosotros no cuidábamos la naturaleza, lo que íbamos a tener en un futuro era pura tierra. O sea, con los vientos y todo, íbamos a tener un lugar de tierra. Porque ahorita la vegetación como está en ese sitio permite que no se levante tanto polvo, porque tiene una capa vegetal que tiene muchos nutrientes, y no es arena, no es polvo realmente. ¿Ok? Entonces, muchos de los elementos que se hicieron como esta cava son elementos que vas descubriendo como si fuese una escultura, ¿no? Como si estuvieras trabajando como si tu terreno fuera un tronco y tú estuvieras esculpiendo ese tronco, o un pedazo de mármol y estás esculpiendo esto que quieres, ¿no? Y lo padre de cuando uno trabaja en México, de que esa
esa posibilidad existe, ¿no? A diferencia de cuando hemos trabajado en proyectos en Estados Unidos, todo tiene que estar predefinido, todo tiene que estar calculado, todo tiene que estar diseñado, todo tiene que tener permiso. Aquí, por ejemplo, esta cava, pues no, nomás metimos la retro, empezamos a hacer un hoyo, así como si fuese una cisterna, y luego pusimos la estructura por arriba, y luego ya que estábamos allá arriba hicimos como un hoyo para conectar, no sé si tengo fotos, creo que no, pero cómo se conecta esta cava con el otro espacio, era como un túnel, como si fuéramos mineros ahí buscando. Entonces, esa parte es la que les digo que es como un oficio, la arquitectura, en la que tú tienes que estar ahí en el sitio, tratando de trabajar con el sitio y con la mano de obra. La mano de obra es tu herramienta, ¿no? Así como los materiales y todo lo que cuentas. Ok. Voy más rápido porque el material, aquí fue la primera vez que utilizamos este acero que doblamos, y luego ya en la otra casa que les mostré al principio ya lo logramos, ahí se estaba oxidando apenas. En la segunda casa ya lo logramos hacer otro tipo, porque aquí eran paneles de 4 pies, de un módulo a otro. Entonces de aquí son 4 pies, entonces una hoja de 4x8 nomás la cortábamos en tiritas y las doblábamos y las íbamos colocando. En la otra casa, como era un solo acabado todo, por ejemplo, entonces las hojas miden 8 pies, nuestros tramos más largos, si agarrabas el lado largo de un 4x8, pues es 8 pies, pero de todas maneras no terminabas. Es por eso que en la otra casa ven que tiene como unas inclinaciones, que tiene como si fuera armadillo, como si fuera una textura distinta. Es porque cuando unes una hoja a otra, le hicimos que quedara a 45 para que el agua escurriera de lado. Entonces, son muchas decisiones. Parece ser que son de diseño, pero sí son de diseño, pero el diseño va en conjunto con la técnica de cómo quieres que se vaya el agua, de cómo quieres que aprovechar el material al máximo. Entonces, el diseño que hacemos no va a poder ser sino en sitio. O sea, como que tenemos que construirlo nosotros, pues. Porque muchas cosas de esas se dan, o tendríamos que tener una experiencia, una super experiencia para poder diseñar algo como esto y que alguien lo fabrique, pues. O sea, tener planos de todo, porque muchas cosas salen en el proceso. Entonces, si nosotros empezamos como despacho a hacer proyectos en los que ya no construyamos, yo creo que nos vamos a ver con muchas dificultades, y ha pasado. Hemos tenido algunos proyectos en los que no los construimos nosotros y no es el mismo resultado. Es por eso que digo que es un oficio. Como en este caso, pues se dice, o sea, cuando estás diseñando el espacio, pues piensas en cómo, por ejemplo, te cuestionas todas las cosas, ¿no? Que es un closet, ¿no? Por ejemplo, para mí un closet es un lugar en el que guardas la ropa, ¿no? ¿Para qué guardas la ropa? No, pues la guardo para que no se llene de polvo. Ah, ok, entonces, ¿cuánto tiempo se llena de polvo? No, pues no sé, a lo mejor a partir del segundo día. Y luego te preguntas, oye, ¿este hotel para cuántos días está diseñado? Porque es muy chiquito. No, pues es para un día, o para que vayas una noche, 2 noches. Lo máximo son 3 noches. Entonces necesitamos realmente que el closet esté cubierto. Pues ahí es donde empiezo a preguntarme qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué significado tiene cada cosa para mí? Entonces, bueno, nosotros decidimos que el closet no era importante, que era más bonito. Por ejemplo, aquí ven como un gancho de ropa. En realidad yo me imagino aquí un vestido muy bonito, o sea, amarillo, rojo, lo que sea, y se vuelve como la arquitectura se vuelve como un escenario donde el protagonista es el vestido o es esa persona que está en el espacio, ¿no? Por eso el espacio es tan blanco y limpio, para que el protagonista sea el usuario, ¿no? Entonces son todo ese tipo de ideas que se tienen para poder lograr hacer algo o sea, tienen que cuestionarse todo. Pues, por ejemplo, aquí yo sé que esto suena como normal, ¿no? Es un cable con un foco. Pero, por ejemplo, nosotros pudimos haber puesto una cobertura así blanquita, circular. Pudimos haber hecho muchas cosas, comprar una lámpara así super nice. Pudimos haber hecho muchas cosas, pero ¿cuál es la función de ese foco? Dar luz, ¿no? Y necesitas el cobertor. ¿Para qué? Si tuviera el cobertor, ¿para qué es el cobertor? Te cuestionas todo ese tipo de cosas, y eso solo lo puedes lograr cuando tienes el tiempo. Porque ahorita, por ejemplo, traemos otros proyectos en los que
tenemos que acabar más rápido y no nos podemos meter a tanto detalle, ¿no? Entonces, a veces, por eso es que digo que ahorita estamos haciendo 4 casas y siento que es demasiado. Me gustaría estar haciendo 2 solamente. Entran los factores económicos. No, pues es que tengo un estilo de vida de esto, quiero cumplir con estas cosas, quiero hacer esto. ¿Qué necesito hacer? Ah, pues si puedo ser más eficiente, ok, podría ser más eficiente. A lo mejor cobras lo mismo y, ¿sí me explico? Entonces, son muchas cosas que tienen que ver una con la otra, ¿no? Desde cómo, en este caso, esta foto representa mucho cómo se trabajó en la plataforma de esta alberca. Tiene que ver mucho con la forma de las piedras que estaban ahí, ¿no? Cómo las piedras fueron dictando dónde poníamos las zonas de estar y dónde poníamos la zona de agua, dónde poníamos la zona de agua bajito y agua profunda. Por ejemplo, queríamos que tuviera que sintiera un gran volumen de agua, pero sabemos que en el sitio no hay agua, entonces el agua tiene cierta evaporación, entonces no queremos que esté perdiendo tanto volumen de agua. Para calentar el alberca a un volumen de este tamaño sería muchísimo, en cambio aquí calentar este es un poquito más barato que calentar todo esto. Entonces tienes una sensación de una plancha de agua grande, pero este solamente son 8 pulgadas de agua, ¿no? Entonces son muchas decisiones de diseño que haces. Dentro del mismo proyecto existe una casa en la que se trabajó con un sistema constructivo también de acero, pero la parte que queda enterrada sobre el terreno es de concreto. ¿Por qué? Obviamente porque retiene, entonces por eso no es de acero, ¿no? Entonces todo tiene que ser muy franco, ¿no? Tu estructura tiene que responder a la función de lo que quieres hacer ahí. ¿Ok? Okay. Los techos aquí, por ejemplo, se ven súper esbeltos, que es una lámina, una PTR muy pequeño, lámina, pero por ejemplo aquí que está muy oscuro, de aquí hacia acá, aquí sí pasa la trave que es de 12 pulgadas, una viga, que adentro de esas 12 pulgadas sí existe todo el aislamiento térmico, ¿no? Para el espacio, porque si tienes lámina en un lugar tan cálido o tan frío, pues te va a pasar el frío hacia el plafón, pero aquí atrás logramos tener todo el aislamiento y afuera pues no necesitas aislamiento, ahí nomás tienes un espesor como de 2 pulgadas más o menos, unos 5 centímetros. O este caso en el que el encontrar es una habitación en la que en realidad pues el diseño parte de la piedra, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues bueno, tenemos que hacer una habitación que es la master suite para esta casa, pues encontramos la piedra y ¿qué tal si la piedra es una mampara, ¿no? Si la piedra es la mampara de lo que divide entre la regadera y la cama. ¿Ok? Entonces, la verdad es que lo que me gusta siempre es tratar de pensar qué serían, por qué las cosas son como son. O sea, por qué las cosas nos dicen que son de una forma y tienen que ser así. Y cuestionarnos cómo podrían ser. Esa sería más que nada la transparencia. Por ejemplo, en este caso, la casa, qué importante en este proyecto, para mí que la arquitectura se desaparezca, ¿no? Que no tenga que no ponga. Entonces, pues vidrio en todo, ¿no? Para que exista transparencia y lo que se mete es la naturaleza, se mete a la casa. Y tú tienes un espacio de confort, básicamente. Negro, ¿por qué negro? Pues porque el negro es neutral, ¿no? No estamos tratando de llamar la atención, tratamos de que sea solamente lo que es, no es una estructura y ya. Ok, ¿cómo van de tiempo? Ya se durmieron, ¿no? Siento que estoy hablando solo. No, todo bien. Es que creo que todos estamos muy atentos escuchando. Ay, sí. Ya todos se fueron. No, aquí siguen, incluso se nos acaban de unir algunos. Sí, ok, pues. Bueno, mire, tenemos este proyecto y tenemos otro. Déjale adelanto aquí. Este proyecto. Bueno, lo vamos a mostrar rápido. Sí, es el último. Ok. Bueno, este proyecto es la Escuela de Arte Culinario, que también está en Tijuana y responde similar a todo lo que les
les comentaba de un basamento de concreto con un elemento de una estructura de cinta que al final nivela los costos. Esta foto me gusta mucho porque son los lockers de los baños de las mujeres y tenemos los lockers de los baños de hombres, pero aquí, por ejemplo, buscamos tratar de rescatar ese tipo de rotulación a mano, ¿no? Que existía antes, que se ha perdido mucho. Entonces buscamos un cuate aquí en la calle Segunda que se dedicaba a hacer rótulos y tratamos de poner letreros de cada, en lugar de poner un numerito, le pusimos nombres de especies, ¿no? Especies a los lockers de mujeres y de chiles al de hombres, ¿no? Y más para que se diviertan. Pero bueno, la sombra que ven aquí, este ángulo que ven aquí, surgió también de una cosa que cuando estábamos haciendo la obra, en el diseño venía todo plano. O sea, era una retícula con puertas planas, pero cuando pusieron las bisagras todavía no tenía los topes adentro y quedaron así con estos triángulos de sombra y nos pareció interesante y cambiamos los topes un poco más adentro para los candados, diseñamos unos candados, unos herrajes de candados para que quedara así y tuviera ese juego de sombras. Y es por eso que les digo que en la obra pues tenemos oportunidad de hacer cambios que luego se vuelven las cosas más interesantes de los proyectos, ¿no? Que si lo hubiéramos dejado en un plano y se lo dejamos a un constructor, ya cuando llegamos a ver ya va a estar terminado y no hubo esa posibilidad de exploración de ver, ¿qué pasa si meto las puertas poquito, ¿no? Okay. Es una plaza, básicamente es un proyecto de 1000 metros cuadrados en el que la calle principal es esta y hay colindancias en sus 3 lados, pero queríamos aquí nosotros tratar de llegar a queríamos al principio un proyecto que tiene esa sensación urbana, ¿no? Pero este se diseñó en el 2008, más o menos, 2007, que era cuando la situación de Tijuana estaba muy mal en cuanto a inseguridad. Entonces nosotros tratábamos que el edificio no gritara, que fuera un edificio que tratara de ser más discreto, ¿no? Entonces tratamos de bajar la plaza. Primero queríamos que tuviera mucha conexión con la calle, pero a la vez nos preocupaba que estuviera muy conectada con la calle por la situación que estábamos viviendo, que no sabíamos si iba a parar esa situación. Y aquí lo que hicimos es bajar la plaza, 6 escalones. 6 escalones, son como 3 pies remetida para que cuando tú llegaras sintieras esa transición. Es un espejo de agua y hay una transición hacia un espacio más bajo en donde se vuelve como una calle en la que de un lado tienes todas las cocinas dividida en puro vidrio y en la otra parte todos los servicios, ¿no? Que son oficinas, baños, biblioteca y en la planta alta tenemos salones de clases, ¿no? Que los salones de clases te dividen por medio de un pasillo que te da privacidad con el ruido de la plaza, te da un poquito de privacidad para el ruido principalmente, ¿no? Este es el espacio que les digo cuando bajas. Por ejemplo, primera placa en realidad es una placa donde abajo hay un cárcamo de bombeo, de una bomba sumergible, de un cárcamo de bombeo para poder lograr sacar los drenajes desde la parte de atrás del edificio hasta el frente, pero como no se ven, pues son ocultos dentro de la arquitectura, ¿no? Y se ve como que está flotando sobre el agua. Entonces son muchos detallitos que se tiene, el agua rebosa hacia acá, y son muchos detallitos que en sitio se pueden ir resolviendo, ¿no? Aquí cómo se ve el agua, pues siento que es como una purificación, ¿no? Cuando llegas a un sitio, como la transición del espacio ajetreado del exterior, como te vas, pues tu mente hace esa sensación de que ya estoy en otro espacio, ¿no? Okay. Entonces es la plaza. Y en esta plaza aquí existe esta ventana que ven aquí. Ese también fue un cambio que se hizo en sitio. Esta luz que entra aquí es gracias a que cuando estábamos cimbrando había un espacio que pasaba luz y en el diseño original no existía esa ventana. Entonces decíamos, ese domo. Entonces dijimos, oye, pues está mal diseñado, pues cómo dejamos una cava sin luz natural, ¿no? Entonces, pues logramos hacer esto que tuviera, nomás cambiamos estructuralmente, pusimos una trave aquí para poder lograr este espacio sin
sin ninguna interrupción y que tuviera vidrio y que entrara la luz natural. Y se fijan, el piso tiene también, es un poco la misma sensación de la entrada del edificio, de esta entrada de transición de un espacio a otro, lo mismo hacemos aquí, que se fijan, tiene piedra de río, todo el piso, pero es precisamente para eso. Cuando llegas está un poco oscuro y cuando llegas tú pisas este material y no es normal que pises en un sótano, que pises con piedritas, ¿no? Entonces te hace, en lo que venías pensando, te quitas eso de la mente y empiezas a pensar en lo que estás sintiendo y empiezas a sentir el espacio de una forma distinta. Es como trabajar con las sensaciones. Es un ejemplo, por ejemplo, también de cómo trabajar con la gente local. Nosotros hicimos costos para poder, por ejemplo, cuánto costaba mandar a comprar una mampara de American Standard o una marca de acero inoxidable o algo así, comparado con nosotros hacer el diseño, la herrería y con carpintería. Y cómo nos salía más barato hacerlo de esta forma y además le dábamos empleo a gente locales, comprábamos productos locales y nuestro cliente quedaba contento porque al final era menos costo que otro material, ¿no? ¿Estoy en conferencia? Ok, perdón. Está mi hija aquí. ¿Quieres saludar? Bueno, todo esto es lo que uno ha estado haciendo en los primeros años de la carrera y luego me doy cuenta que quiero ver la ciudad mejor, ¿no? Entonces me pongo a cuestionarme qué es lo que hemos hecho nosotros para hacer eso mejor, ¿no? Y nos damos cuenta que los edificios que hemos hecho son muy poquitos. Entonces le dije, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo podemos lograr que exista un cambio, ¿no? Entonces, surgió la idea de hacer una escuela en la que aprendieras de una forma muy, muy práctica y que fuese una escuela en la que tratábamos de inculcar el valor por la ciudad, que la gente que estudiara en Tijuana se quedara a ejercer en Tijuana, porque es una forma estamos en una frontera en la que es muy fácil agarrar un trabajo en Estados Unidos y te paguen 2, 3 veces o 4 veces, y pues inclusive durmiendo en tu misma casa, ¿no? Que vas y regresas y entonces el talento muchas veces de las ciudades fronterizas pues se fuga muy fácil, ¿no? Entonces hicimos lo que es la Escuela Libre de Arquitectura, en la que pues trabajamos con los estudiantes para que ellos aprendan a diseñar, pero muchos de los ejercicios que trabajamos en clases, de los proyectos que les asignamos, son precisamente proyectos que tengan siempre un fin, que el fin sea cómo mejoro la ciudad, ¿no? ¿Cómo mejoro con mi proyecto? ¿Cómo mejoro la ciudad? ¿O qué puedo hacer al respecto para que lo que estoy diseñando tenga un impacto? Entonces, siempre no solamente es calificarles el proyecto, qué tan estético puede ser su proyecto, sino cómo este proyecto qué va a influenciar en un futuro, si lo hago, ¿no? Entonces, para eso ellos tienen que aprender muchas cosas, ¿no? Tienen que experimentar la forma del trabajo de los albañiles, al menos una vez tienen que doblar alguna varilla, entender cómo se hacen las cosas y cada semana visitar las obras, ¿no? Colaboramos con diferentes talleres de herrería o carpintería o lugares que tienen CNCs o routers, en las que la escuela se le puede decir que se le quitan sus 4 paredes y la escuela es la ciudad para la ciudad. Entonces, siempre que encontramos la oportunidad de trabajar con alguien que tenga un lugar, por ejemplo, en este caso una carpintería en la que pueden los alumnos tomar sus clases ahí, pues la escuela se convierte en un espacio que es cambiante, ¿no? Tenemos el edificio donde estamos, pero unas clases son fuera. Y luego los proyectos que hacemos, por ejemplo, este es un parque que se llama Teniente Guerrero aquí en la zona centro de la ciudad y se diseñaron todos los proyectos alrededor del parque, pero por ejemplo tenían que ellos trabajar en conjunto los estudiantes porque cada proyecto tenía que ayudarle al que sigue y el que sigue tenía que ver qué aportaba el que sigue. Entonces ya no estabas pensando del límite de propiedad hacia adentro, ya pensabas que cómo iba a influenciar este proyecto en la ciudad. ¿Okay? Luego también enfocamos mucho nuestro esfuerzo a tratar
lo que les decía hace un momento, que la arquitectura es un oficio, entonces hacerles saber a las personas que trabajan con nosotros que es bien importante su desempeño en nuestra profesión, que sin ellos, pues la verdad es que es muy difícil que podamos nosotros ejecutar las obras que hacemos y tratamos de aprender de ellos también. Entonces, un acto tan sencillo como el hecho de haberles dado estas camisetas, recuerdo las caras de ellos, de cómo se sentían, como se sentían importantes, ¿no? Y eso es cosa que creo que les tenemos que enseñar a los jóvenes estudiantes de arquitectura, porque en algunas ocasiones a mí me tocó escuchar pues arquitectos que dicen, no, pues que si yo lo puedo diseñar, tú lo debes de poder construir, o siendo despectivos con los trabajadores, pero al final de cuentas creo que la forma que a mí me ha funcionado como arquitecto es poder estar en contacto con ellos y aprender de ellos y hace cuenta de usar la fuerza que ya tienen para ya aportarle nosotros la creatividad de lo que nosotros tenemos, que quizá ellos no tengan a lo mejor, o no sé, algunos sí, algunos no, pero de esa forma ya proponer cosas nuevas y en conjunto hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Muchos de los detalles se hacen en sitio. O sea, por ejemplo, no es lo mismo aprender un detalle arquitectónico desde tu salón de clases que aprenderlo en el sitio y enseñarles. Mira, es que aquí va el detalle así. Ahí se estaba dibujando un detalle de cómo iban a ir las cortinas, por ejemplo, que son los roller shades, cómo se iban a conectar y todo, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo verlo en sitio que verlo ya en el salón de clases, ¿no? Entonces, todo básicamente trabajamos mucho con los mismos, pues conjugamos la parte de la oficina de arquitectura que vieron, el despacho, la parte de construcción de la oficina con la parte de académica de la oficina. Al final de cuentas, la escuela surgió de la oficina, ¿no? Ahorita es un ente independiente, pero que por esa razón nosotros tenemos que, si yo quisiera dejar de construir, no puedo, porque ahorita yo no podría, haz de cuenta que les quitaría el brazo fuerte de la construcción de la escuela. Entonces yo mínimo tengo que seguir construyendo dos proyectos al año para tener las visitas cada miércoles y que ellos vayan viendo los progresos, ¿no? Muchas veces también lo que hacemos es que nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente, ¿no? Tenemos un proyecto de una casa o algo y los metemos los proyectos a las clases, porque son proyectos reales, inclusive aunque no se vaya a utilizar su proyecto o lo que sea, pero es un proyecto real, pues, o sea, no es un proyecto inventado. Entonces ellos a lo mejor, nosotros por ejemplo estamos a la par en la oficina trabajando en el proyecto y ellos también están trabajando en su proyecto, ¿no? Y al final ven que se construye algo y es bien curioso porque ellos lo tienen familiarizado el sitio, tienen familiarizado cómo diseñaron su casa ellos y cómo la está construyendo la oficina, pero no quiere decir que esté mejor es que es nuestro cliente y lo tenemos que hacer así, ¿no? Pero no por eso, pero para ellos es bien importante porque ellos tienen la experiencia de haber estado en el momento que se estaba gestionando una idea y durante los siguientes 12 meses ven esa idea construirse, ¿no? Entonces pueden decir, mira, lo que yo diseñé lo pude haber hecho ya ahorita para un año, ¿no? Entonces es como una forma muy fácil de ver todo, de ver la arquitectura, ¿no? Me dio más rápido, que son muchas fotos aquí, pero son fotos de los procesos del aprendizaje, cómo se generan. Ahorita todas las charlas se han generado por este mismo medio que estamos aquí, que es súper importante también, y tenemos que evolucionar. O sea, no es menos. De hecho, por ejemplo, hoy tuvimos una charla con Luciano Krug de Argentina. La semana que entra tenemos con Eduardo Cadaval y Solá Morales de Barcelona. La semana que sigue tenemos a otro grupo que se llama Room 11, que si quieren anotarse ahí, métanse a la página de la escuela y pueden asistir a las charlas. Tenemos charla con Room 11, que son de Tasmania. Entonces, es una plataforma que la verdad es que ha venido a aportar a la educación, ¿no? Hay escuelas primarias que no tenían electrónicos y en 2 meses se han puesto las pilas
y ahorita ya están dando clases virtuales. Entonces, es algo súper interesante. Todo esto lo tenemos que acompañar con un estilo de vida, de cómo debemos de mantener a la gente entusiasmada por la profesión. Entonces, ese es el techo de ahí de la escuela. Entonces, tratamos de crear eventos. Él es un estudiante, básicamente, que él es un compositor de música electrónica, se llama Grenda, y ahí hizo un concierto ahí para los mismos estudiantes, para tratar de crear una comunidad, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyectito que se hizo es la Avenida Revolución. Es un bar que existía ahí que se llamaba Aloha. Y lo interesante de este lugar es que se ha quemado 3 veces y existió abandonado por muchos años. Y aquí los estudiantes empezaron a hacer varios proyectos sobre qué podría pasar ahí, ¿no? Entonces, después de haber hecho ya varios proyectos inmobiliarios con ciertos maestros que les apoyaron ahí, trataron de hacer una historia, de entender cuál era la historia de este sitio que se había quemado. Existe una leyenda de Tijuana que dicen que una mujer bailó con el diablo ahí y hasta que se quemó. Hay un libro específicamente de eso y se pusieron a estudiar para tratar de encontrar los elementos que son historia de la ciudad, a pesar de que no están tan arraigados con la gente, pero como cada sitio tiene historia y si no valoramos esa poquita historia que tiene la ciudad porque es una ciudad nueva, pues en realidad nunca vamos a tener historia, ¿no? Entonces tenemos que ir, como he escuchado que en Mexicali existen unos subterráneos, unos túneles. ¿Sí es cierto eso? No, ¿sí? ¿O han escuchado? Bueno, al rato me dicen que los veo muy calladitos. Todos tienen sus micrófonos. Bueno, pero aquí era tratar de entender las capas de la historia de este proyecto, y estos alumnos lo que hicieron fue, con todo lo que existía, con la basura que existía, tratar de hacer instalaciones y crear un evento de conferencias, ¿no? Entonces, hicieron con toda la basura, se empezaron a construir cosas sin herramientas, sin electricidad y sin agua. Entonces, por ejemplo, todo eso que ven ahí, lo hicieron con las mismas, si tenían que cortar una madera, la cortaban, pero la rompían. No tenían ni serruchos. Bueno, sí tienen un serrucho ahí, pero nada mecánico, nada electrónico. Consiguieron dinero con Comex y les patrocinaron pintura y empezaron a hacer ciertas. Se hizo con una colaboración con un artista que se llama Seth Sullivan de aquí de Tijuana, es él, y hicieron cosas con la pintura en las paredes. Se hicieron talleres independientes en la escuela y con toda la basura empezaron a construir cosas, ¿no? Sí, conferencias. John Octavio Ortiz dio conferencia, que es de Medellín, Sebastián Mariscal de Boston, Kenji de Monterrey y muchos más, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar los espacios públicos para el aprendizaje, ¿no? Y esto fue un trabajo de estudiantes que tardaron aproximadamente 2 a 3 meses en lo que limpiaron todo el sitio, hicieron sus instalaciones y crearon un evento para 2 días. Consiguieron ellos fondos, hicieron toda los permisos, todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto que en realidad en una escuela de arquitectura, ¿qué significa, no? O sea, sí tienes que aprender a diseñar, tienes que hacer muchas cosas, pero tienes que, tú como ciudadano, aportar algo, ¿no? ¿Qué es lo que estás aportando? En este caso, por ejemplo, convertir un espacio en el que había drogadictos, convertirlo en un lugar de aprendizaje, pues es un gran valor, ¿no? Y es algo que lo haces. Y lo difícil es cómo tú a los jóvenes les empiezas a inculcar esa semillita de hacerlo, ¿no? Porque esto no es obligatorio, pues no es una materia, no es nada. Ellos lo quisieron hacer. Yo creo que el valor más grande de lo que estamos haciendo es cómo logras contagiar a nuevas generaciones a que hagan cosas por la ciudad. Este es lo último. Sara. Ella es una arquitecta que es primera generación que estuvo en la escuela, que confió en el proyecto de nosotros, y ella participó en el proyecto que ven aquí en la parte de atrás, que es a la parte de atrás del hotel.
y ella ha sido la que ha estado al 100% desde trabajando conmigo, en particular en la parte de proyecto, y ella está ejecutando al 100% este proyecto, ¿no? Desde trabajar con todos los empleados, hacer sus nóminas, todo lo que implica construir algo, ella lo ha estado haciendo y ejecutarlo, ¿no? Desde instalaciones, todo. Las fotos, de hecho, son de ella, del sitio. Ha sabido entender el sitio, ha sabido trabajar con la gente, conocer los materiales, conocer el granito, cómo se comporta, que es lo que les digo, que es lo que tienes que entender, pues tienes que aprender a estar ahí en el sitio. Ella lleva ya un año ahorita viviendo en esa zona, ejecutando estas dos casas, ¿no? Entonces, ha sabido trabajar cómo trabajar en sitios tan complicados con las grúas para poder montar la estructura y todo lo que implica, ¿no? Decisiones de diseño como las que le platicaba al inicio, de cómo la misma piedra que vamos sacando de zonas que demolemos, cómo la reutilizamos para los pisos. Hicimos pisos de terrazo, se puede decir, pero con la piedra local. Por ejemplo, esta piedra está aquí ya mezclada con concreto y pulida, ¿no? Y estos son los pisos de las casas. Ahorita va más o menos ya más avanzada que esto. Pero el ejecutar una obra en este sitio es sumamente complejo y lo ha hecho sola, ¿no? Básicamente yo nomás lo visito una vez a la semana la obra para ver detalles y para ir atendiendo todo, pero la tecnología nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? El WhatsApp, FaceTime para ver cómo que se está haciendo y supervisando todo. Ahí está el día del colado. El colado fueron casi 60 metros cúbicos de concreto. Cuando a esta chica nunca había, o sea, es la primera obra que está de residente y ella está sola haciendo todo, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que les tengo para... Si tienen preguntas, abrimos el micrófono si es que hay tiempo. Sí, claro. De hecho, ya nos dejaron 2 preguntas en el chat. Igual vamos a contestar esas y ya, pues después si quieren prender su micrófono y hacerla directamente. Sí. Alguien nos pregunta, bueno, comenta Jorge, en tus proyectos urbanos, ¿qué valor agregado le otorgas al contexto teniendo en cuenta que utilizas materiales expuestos en tus proyectos? ¿Qué valor agregado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué valor agregado le qué? Dice, ¿qué valor agregado le otorgas al contexto teniendo en cuenta que utilizas materiales expuestos en tus proyectos? Pues no entiendo muy bien la pregunta quizá, ¿verdad? Pero el valor agregado, el contexto para nosotros es, pues sí, para todo arquitecto es lo que debe ser, ¿no? Tiene que ser es el rector de donde inicias con tu proyecto, ¿no? En un caso, hay casos urbanos y casos no urbanos como este, ¿no? Aquí el contexto, pues obviamente es la naturaleza, en el que los materiales, por ejemplo, como pueden ver en esta foto, tratamos de reutilizar el granito mismo para hacer las piedras de ciertos pisos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los materiales tratamos de que se mimeticen, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? En los proyectos urbanos es un poquito más complejo porque ya está todo construido y qué quieres, a qué le vas a dar importancia, porque hay muchas cosas, ¿no? Si tú tienes un proyecto residencial y al lado tienes una casa de un estilo, al lado tienes una casa de otro estilo, con otro material. Entonces, ahí es donde entra un poquito más el qué es lo que tú quieres, ¿no? Es como siendo un poquito más egoísta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero realmente expresar de esta forma? Porque no porque, cuando hacemos proyectos en Estados Unidos, por ejemplo, nos obligan a que tiene que ir con ese contexto en cuanto a paleta de materiales y eso, pero en Tijuana no. Y yo creo que en Tijuana es una de las cosas que me gustan a mí, que cada quien tiene la libertad, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también porque hay gente que la libertad la toma como libertinaje y hace cualquier cosa, ¿no? O hay gente que quizá nomás porque no te regulan, pues puedes hacer, o no tienes el conocimiento o no tienes no son tan sencillos o no tienen la calidad arquitectónica quizá, y ahí sí es algo difícil, ¿no? Si no existe alguien que regule eso. Pero yo creo que la visual, la estética de la ciudad, precisamente es eso. Es un caos. O sea,
podemos quejarnos, pero a la vez es lo que nos da carácter. O sea, la gente cuando habla de Tijuana habla de eso, hablas de caos. Y es lo que somos, pues. Si tú te vas a Tecate, no hablas de caos, hablas de paz, hablas de otra cosa, ¿no? Si te vas a Ensenada, hablas del puerto. Pero llegas a Tijuana y es caos, ¿no? A pesar de que no es una ciudad tan grande, pero está caótica. Entonces, el contexto caótico pues, se vuelve algo para tus proyectos como un rector también, pues, o sea, es donde pues, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Siempre cuando no afectes a los demás, ¿no? Pero es a mí es lo que me gusta de la ciudad en particular. No sé si respondí la pregunta, pero... Bueno, esperemos que sí. Si no, igual ahorita que nos pueda hacer el comentario. Bueno, nos preguntaron que cuál es la página de la Escuela Libre de Arquitectura. Les dejamos la página de Facebook y la página de la dirección de la escuela. ela.edu.mx. ela.edu, ahí se los puedo poner en un texto ahorita. ¿Sí? Okay. Sí, precisamente es lo que le decía, que les dejamos ahí por escrito en el chat. Ajá, las dos direcciones, tanto la de la escuela como la de la página de Facebook. Ándale, sí. Bueno, Anaí Ramírez comenta que al rescatar un espacio abandonado, creas conciencia y sentido de pertenencia. Y pregunta, ¿cuál de todos los proyectos que has realizado te ha dejado mayor aprendizaje? Sí, mayor aprendizaje. Cada uno aprendes, de cada uno aprendes y creo que los primeros posiblemente son los que más, ¿no? Porque son mucho más retos, los primeros proyectos, ¿no? Yo creo que, híjole, el de Encuentro Guadalupe ha sido de mucho aprendizaje. La verdad es que ha sido un proyecto, porque técnicamente muy complejo, ¿no? Muy complejo, en el cual hemos ido resolviendo cada uno de los pasos y es un proyecto que sigue, ¿no? Como ven las últimas casas que estamos haciendo ahí, es un proyecto que originalmente la primera llamada hacia el proyecto fue en el 2007, estamos hablando que estamos en 2020, 13 años y seguimos todavía, ¿no? Entonces, en cuanto a proyectos, yo creo que ese es el que, es que todos tienen algo, Lo que sí he logrado ir como que la paciencia a veces se empieza a terminar conforme va uno creciendo y de aprendizaje, o sea, siento que a veces mientras más receptivo estés, aprendes más, ¿no? Entonces llega un punto que de repente tienes menos paciencia, entonces por eso digo que los primeros proyectos son los que más aprendes. Entonces, tienes que hacer proyectos que realmente te gustan desde el principio. O sea, porque va a llegar un punto que, no sé, yo, por ejemplo, en un momento me acuerdo que yo trabajé con Sebastián Mariscal, que algunos a lo mejor lo deben de conocer, y una vez me dijo, cuando él me invitó a trabajar con él, yo ya tenía mi propia oficina y me estaba yendo bien, pero estaba haciendo, por ejemplo, planos para permisos de casas en Estados Unidos. Que no importa qué casa, yo hacía planos para permisos. Entonces me dijo, pues lo que hagas ahorita te van a buscar siempre. Entonces ahí fue donde cambió mi trayectoria, ¿no? Empecé a hacer solo las cosas que quería hacer, solo las cosas que me parecían interesantes. Entonces de ahí he ido aprendiendo, o sea, lo que me deja aprendizaje es los retos, las cosas más difíciles. Lo que más me ha costado trabajo es lo que más he aprendido. O sea, lo que no me ha costado trabajo, pues no. Me doy cuenta que lo pasé de noche, ¿no? Sí, también pues es lo que más se disfruta, ¿no? Por lo general también. Sí. En el momento quizás no lo disfrutas, pero a la larga sí. En el momento es lo peor. Yo lloré con este proyecto. O sea, sí, me imagino. Sí. Bueno, también Gibran Aguayo pregunta, ¿cuál es tu metodología de diseño? En cada proyecto, ¿de dónde nace el proyecto? Sí. ¿Y cómo te ha influenciado tu vida laboral desde que egresaste? Nos lanzó las 3 preguntas de una. Sí. Pues la vida laboral desde que egresé. Pues mira, ha ido poco a poco evolucionando. O sea, el proceso de diseño, creo que ese sí ha sido casi siempre el mismo. Sí somos un despacho en el que yo siento que debe haber un capitán del barco.
O sea, a pesar de que existan despachos en los que son muy grandes, por ejemplo, no sé, un despacho de 100 personas, 200 o lo que sea, obviamente ahí de todas maneras tiene que haber un capitán, ¿no? Un capitán que dirige. En un despacho pequeño es lo mismo. Yo digo que tiene que existir siempre el que da la pauta. Es como un director de orquesta, ¿no? En el que tienes que tener también muy buenos músicos. O sea, el mérito de lo que yo he hecho no es solo mío, pues es de un equipo, ¿no? Es un equipo de diseño, un equipo de construcción, un equipo de todo, ¿no? Desde el fotógrafo que toma las fotos al final, desde el cliente que se decide en contratarnos y que nos da la confianza, porque haz de cuenta que, imagínate que los clientes muchas veces van a construir una o dos casas en toda su vida, pues, y todo lo que han trabajado cada día de su vida es para construir eso. Entonces te están dando de cuenta que la confianza de todo lo que haces, ¿no? Entonces, la respuesta va más a que trato de que sea un proceso en el que yo estoy partícipe siempre. O sea, no es un despacho en el que, a ti te tocó este, tú haces este, tú trabajas en este, entonces no. En todos, la parte inicial del proyecto, la conceptualización, que se hace a mano siempre, eso sí, siempre a mano. Y luego se empieza a meter a computadora. Ahorita, por ejemplo, estamos usando de AutoCAD, Revit o otros programas, ¿no? Entonces, pero todo lo que es técnico es básicamente, son herramientas. Lo más valioso son los sketches, o sea, las ideas de tus dibujos, tus bosquejos, tus servilletazos, tus ideas. Eso es lo que siento que es más valioso. Y en esa parte sí como despacho siempre he estado muy claro que el capitán del barco soy yo, pues. Y siempre trabajamos todos en conjunto. Y también he estado muy consciente que si ese barco voy yo solo, no se arma, pues. Porque yo por ejemplo, yo doy 3 líneas y luego me voy a la obra. Y en la oficina se quedan trabajando en esas 3 líneas y las convierten en un modelo. Y que luego el modelo, pues ya lo ve, sí me gusta, o sea, es que me voy a quitarle esto en la tarde, ¿no? Así, el proceso es más o menos así. Empezamos en la mañana, dibujamos a mano y luego se pasa a taller y yo me voy a hacer otras cosas, a obra. Y en la obra también de repente tengo situaciones en obra que tengo que resolver y sabes que hablo a oficina, mira, tenemos esta situación, foto, pum, pum, y en la oficina me ayudan a pasarlo a digital o a ver, a cuantificar. Entonces es un proceso de un equipo muy comprometido, ¿eh? Porque la verdad es que todos nunca, no es como que, la verdad es que la sensación de oficina es muy así de que todo el mundo hace todo, pues, y eso me gusta. O sea, somos bien poquitos, pero, o sea, si tengo que ir a comprar yo las lámparas, yo voy, si tiene que ir el que está de jefe de taller, va él, pero al final la meta es construir esas 2 o 4 casas que estamos haciendo al año, ¿no? Y esos proyectos, y entregar esos proyectos en las fechas que dijimos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese era el proceso de diseño y creo que sí resolví las preguntas. Creo que sí, no sé si había otra. Sí, tenemos unas más. Pregunta que si maneja especialidades o maestrías vía online en la escuela. Sabes que ya tenemos, no la hemos lanzado, pero pronto la vamos a lanzar. Es que hemos estado ahorita principalmente con el tema del COVID, pues nos reinventamos en la parte de todo, es dar las clases por Zoom y por Google Meet, pero por eso mismo no hemos querido lanzar otras cosas. Ahorita paso a paso, pero pronto, pero ya la tenemos aprobada por la SEP, una maestría, de hecho. Entonces, lo que sí hemos estado haciendo son cursos. Ahorita estos 2 meses, la verdad no hicimos muchos por lo mismo. El mundo está con la situación de que no sabemos qué está pasando y decidimos enfocarnos a los estudiantes que tenemos que andar buscando más, ¿no? Entonces hemos estado así, pero ya tenemos una de alta, una maestría y la vamos a sacar pronto. ¿Ok? Más, si quieren, dense de alta ahí en la página de hecho, ahí viene en la página los intereses que puedan. Hay una zona que se dice registro y te puedes dar de alta en el interés que tengas y ya después se hace una base de datos y cuando salga algo les mandamos a esa base de datos. ¿Ok? Entonces en la página métanse a registro y ahí va a haber. Y las charlas también pueden empezar, hacemos una cada miércoles, son de la escuela, son las que reemplazan
la clase de obra, porque no podemos ir a obra, pero la abrimos al público, porque creemos que amor es compartir. Muy bien. Bueno, preguntan ¿qué consejo le das a alguien que aún está comenzando y que en un futuro quiere crear su propio despacho? Pues yo lo que creo es que cuando van comenzando, de que ya terminaron la carrera, que se vayan a trabajar con alguien primero. Sí les recomiendo que los primeros 3 años de su profesión, de su vida profesional, sí aprendan de algún otro lugar, que trabajen, porque se van a ahorrar muchas broncas, pues, de cosas que ya, o sea, aunque a uno no le gusta experimentar en cabeza ajena, como dicen, ¿no? Pero sí te vas a ahorrar muchos problemas que a lo mejor en 3 años, si tú lo haces solo, te vas a tardar 4 o 5, ¿no? Entonces, 3 años de aprender tramitología, o sea, la forma de trabajo de un despacho, cómo se organizan, inclusive cómo organizas tus archivos en la oficina, cómo es la comunicación con los subcontratistas, hay muchas cositas que en la escuela no se enseñan, pues. Entonces sí les recomiendo que trabajen primero con alguien y luego ya poco a poco ya empiecen por su cuenta, ¿no? Pero sí aprendan primero de otros lados. Sí, muy bien. Pues nos siguen mandando preguntas. No sé si tenga oportunidad de contestar. Pues no sé cómo andan, pues si quieren, sí. Muy bien. Sí, es que están muy participativos, pero en el chat. Alguien más pregunta, Siempre, así es. Sí, dice, ¿qué consejos darías para que la mano de obra esté a la altura de la calidad del proyecto? ¿Cómo puedes ir formando tu equipo en obra? Eso es de lo más difícil. Es lo más difícil, yo creo. O sea, cómo poder, y es algo que tienen que tener cuidado. Yo he tenido la fortuna de estar con buenas personas, pero también me he topado con cada canijo en las obras que es como los amigos. Es como los amigos. Tienes que saber con quién juntarte, con quién ir haciendo equipo, y es como cualquier relación. También tienes que saber cuidarlas porque después de cierto tiempo se empiezan a deteriorar. Yo he tenido algunos problemas con algunas personas que no me hubiera gustado tenerlos, pero la principal razón por la que he tenido problemas es porque no hemos puesto las cosas por escrito, por ejemplo. Que uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Entonces, aunque, por ejemplo, no nos enseñan mucho en la escuela a hacer contratos, pero es bien importante porque ahí al principio un contrato es muy fácil, porque si no estás de acuerdo no empiezas. Pero cuando ya empezaste y después hay desacuerdos es donde hay problemas. Entonces sí creo que es bien importante poder nosotros, para poder llevar una relación sana a largo plazo, porque lo más difícil es tener ese equipo bueno que confía en ti y que te cuida, ante todo porque la situación en la construcción siempre hay problemas. Entonces, mientras más tengas claro todo documentado o todo con contratos, pues es un poquito menos la probabilidad de que tengas dificultades, ¿no? Porque el problema que puede pasar es que tú tienes una dificultad por algo muy tonto y la bronca para ti es empezar de nuevo con ese tipo de proveedores, por ejemplo. No sé si es electricidad y ya tenías un buen equipo y te peleaste con él, pues ahora encuéntrate otro y que te entienda y que todo lo que aprendiste o vuélvelo a enseñar o vuélvelo a aprender. Entonces sí les recomiendo que hagan bien que mantengan como si fuera una relación de amistad o de pareja, ¿no? Mantener bien mantener la relación de una forma, con cuentas claras, con cosas claras, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Bueno, Anaí Ramírez Luna, que es coordinadora regional de jóvenes arquitectos de los colegios, comenta que para que los estudiantes de ELA sigan adquiriendo conocimientos, a nombre de la Coordinación Regional de Jóvenes FECAM, te ofrecemos apoyo por medio del Colegio de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate y CONEA, ya que en Tijuana es a donde los estudiantes de esos municipios van a estudiar la carrera en su mayoría. Muy padre. Muchísimas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Bueno, un comentario, dice Jorge, felicidades por tu charla. Un saludo desde Ensenada, arquitecto Julio Salinas. Saludos. Buena onda.
Gibran Aguayo, perdón, dice, buenos consejos, arquitecto. Muchas gracias por responder a mis dudas. Saludos, le deseo mucho éxito. Ay, qué buena onda, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, tenemos una última pregunta también para ya no quitarle más tiempo. Noé Guzmán dice, ¿qué te hace regresar a México? ¿Cuáles son las mayores dificultades que tuviste al traducir tu arquitectura a otro país? ¿Cambiaste tu lenguaje? Regresar a México. Yo estuve la primer parte de mi carrera. Cuando salí de la escuela, yo empecé trabajando en Tijuana, ¿no? Trabajé primero para Samsung Construction, haciendo maquiladoras. Sí me fui un rato a San Diego, varios años. Y la razón por la que me regresé es que precisamente quería ver cómo yo podía, me sentía como irresponsable en irme, pues. Quería ver cómo yo podía hacer una diferencia en la ciudad, pero si yo me quedaba en Estados Unidos, en San Diego, que en particular yo es donde me quería quedar, pues sentía como que me estaba traicionando, ¿no? A mi propósito de ser como profesionista en Tijuana, ¿no? Entonces, por eso yo decidí regresarme y cuando decidí regresarme venía a la par la parte de la escuela. Entonces sentí que yo, si me regresaba, lo iba a hacer, pero con algo, ¿cómo podía yo transmitir eso con las demás personas, ¿no? Con más personas. Ahorita, gracias a mucha gente nos ha apoyado en la parte de la escuela y los jóvenes que tuvieron también, imagínate, pues las ganas de inscribirse con nosotros, pues, o sea, porque al principio pues, es una escuela que no tenía, pues, del cero alumnos, ¿no? Entonces, el primer grupo, que en este caso está Sara, por ejemplo, que es la chica que está construyendo las casas estas, eh, son muchos agradecimientos que la verdad es que tengo que dar, porque se han sumado, pues, básicamente yo nomás puse una idea, ¿no? Sabes que vamos a hacer esto. Y ahorita la cuestión está en que el reto es muy grande, pues. O sea, nosotros teníamos cierta visión, por ejemplo, en la zona donde está la escuela, de que decíamos, nosotros vamos a cambiar la zona. Y yo llego en las mañanas y digo, pues no he hecho nada, ¿no? Porque no he cambiado nada realmente después de 5 años. Entonces, con razón me siento como comprometido de quedarme y seguirle, pues. Entonces, yo ya aquí me quedé. Nos quedamos contentos, ¿eh? No me quejo nunca. Sí, no, pues lo bueno que pude regresar aquí y que pues también estaba muy contento de trabajar. Sí. Bueno, pues de mi parte le agradezco mucho la disposición de haber podido estar en esta charla y de compartirnos pues parte de su labor y de todos los proyectos que ha realizado. A mí en lo personal me gustaría como resaltar el trabajo que realiza, bueno, al fundar la Escuela Libre de Arquitectura, por la relación que genera entre los estudiantes y los proyectos. Por lo general los demás estudiantes, por ejemplo en mi caso, no tenemos como tanta cercanía con la obra tal cual. Entonces, sí diseñamos, pero diseñamos para un proyecto que realmente no se va a construir. Entonces, sí, esa parte de la escuela que tienen me agrada mucho, porque ya ellos tienen como esa misma interacción en el que se está diseñando y se está diseñando algo que se va a construir y tienen más cercanía. El hecho de que puedan estar yendo a obra constantemente, pues eso también ayuda bastante. Sí, ayuda al ver, ¿no? El ver te ayuda. Pues Sí. muchas gracias, muchísimas gracias por su atención. Veo que aguantaron, tardamos hora y 40 minutos. Sí, le decía que sí estaban bastante atentos, nada más que no me creyó. Bueno, ya vi que sí están ahí. Hace rato no había casi caritas. Sí, bueno, vamos a compartirle un pequeño agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Así. Listo. Bueno, uy, se me fue. Ahí está. Bueno, la Coordinación de Jóvenes Arquitectos de Mexicali, JOVARC MXL, agradece al arquitecto Jorge Gracia por su invaluable participación como conferencista en ArcTax 2020, una iniciativa de JOVARC MXL perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Mexicali, Baja California, a 3 de junio de 2020. Firman el arquitecto Juan Gualberto Amaya, que es presidente del actual Consejo Directivo,
Y su servidor, el arquitecto Noé Villa, coordinador de Jóvenes Arquitectos de Mexicali. Pues no hay manera de entregárselo físicamente, pero al menos se lo enviaremos de manera virtual. Mándalo por correo. Gracias. De nada. Muchas Bueno, gracias. si están los demás disponibles, me gustaría nada más poder tomar una fotografía de todos los presentes. Entonces, si quisieran prender su cámara, los que estén disponibles. Que no estén en pijamas todavía. Dice. Sí, sobre todo. Hasta en el carro va y a Carla Gamboa, ¿no? Bueno, entonces comenzaré No de vaya a 5 chocar. para atrás. ¿Cómo? Que no vaya a chocar, ¿eh? Va volteando. Sí, Sorry, tuve que importante. salir y no quería estarla. No, está bien, no pasa Quería nada. seguirte escuchando. Gracias. Gracias. ¿Ves? Sí, estaban bastante atentos. Bien. Gracias, arquitecto, por compartir. Todos los colegas, muy padre. Gracias, Rogelio. Gracias. Bueno, comenzaré de 5 para abajo para tomar la fotografía. En Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Pues muchísimas gracias por su asistencia a todos y al arquitecto por su participación. Los invitamos a nuestras siguientes charlas de ArcTags. Serán cada miércoles a las 8 horas centro, a 6 p.m. en horario local en Mexicali. Para los que gusten asistir, pues ahí estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí estaremos publicando a los participantes de las próximas charlas. Ajá. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. pronto. Igualmente. Gracias.